Buenas noches, soy Joel Silva Gil, soy del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga del curso 902, haciendo un proyecto para ciencias políticas. ¿Me podrías decir tu nombre? Muchas buenas noches, mi nombre es Ricardo Murcia. Esto, para usted, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán para mí fue un político muy importante en Colombia. Fue un hombre que marcó la historia de Colombia, tanto así que los estudiosos dicen que rompió la historia de Colombia en dos, a raíz, más que romperla a él, fueron los que lo asesinaron a él, rompieron la historia de Colombia en dos, porque ahí empieza una línea de conflicto muy alta que hemos tenido, la historia casi de la violencia reciente, que llevamos muchos años con ella. En el transcurso de la vida de Jorge Eliezer Gaitán, ¿por qué se le denomina un buen político? Primero se le denomina un buen político porque sí fue un hombre que estudió a profundidad la política, la vivió y sería lo que algunos llaman un animal político. ¿Qué es un animal político? El que estudia la política, el que le gusta la política y el que también en su ejercicio político de trabajo sobrevive con ese recurso que gana. ¿Por qué fue un buen político? Porque fue capaz de transmitir muchas ideas que tenía a su interior. Hay que aclarar que él venía de ser un colombiano que nació en el, más o menos creo que fue en 1903 y murió en 1948. En su proceso de formación tuvo que ver con muchas cosas como la masacre que hubo de las bananeras, también ejerció un puesto de alcalde de Bogotá, fue presidente de la Cámara de Representantes, fue un hombre estudioso de la realidad nacional, llegó a ser abogado de la Universidad Nacional y también fue catedrático de la misma, estudió por allá en Italia algún tiempo. ¿Y cuál fue el impacto que él tuvo en la masacre de las bananeras de manera política? El impacto político es que él utilizó lo de la masacre de las bananeras para poner en evidencia que el Estado colombiano se había unido con una empresa estadounidense para permitir que se explotara, se maltratara, se viviera en un territorio que no era de ellos, de los norteamericanos, sino era un territorio nacional, casi con las normas y las condiciones que pedían los norteamericanos, donde obligaban a trabajar a muy bajo precio a la gente de las bananeras, donde obligaban que ellos tuvieran que asistir a sus centros médicos, los cuales tenían que pagar, a vivir a buscar de las tiendas que se les ofrecían, que también eran de norteamericanos o de la compañía, hasta llegar a un momento que la gente se rebeló y fue a una movilización, y en esa movilización un militar le dio por dar la orden, un jefe militar, por dar la orden de abrir fuego contra la población civil y desarmada, y causó una cantidad de muertos. Eso le llevó a que la gente quisiera y lo considera el tribuno del pueblo, porque lo consideran un buen orador, pero un hombre que defendía los intereses, ahí tenías que ver con lo político, los intereses de las clases populares urbanas y de las clases populares campesinas. ¿Cuál era el pensamiento que él tenía en la política? La política se dice que era una mezcla, pues en la vida de un ser humano hay una mezcla de muchas cosas que confluyen para construirlo como persona, y hay varias confluencias. Por un lado, él se declaró en un tiempo socialista, tenía cierto grado de ideas marxistas, pero también estuvo en Italia y tenía cierta... como que le llamaba la atención Benito Mussolini. Entonces esas líneas le construyeron una forma de pensar y también se expresaba mucho en sus discursos. Algunos dicen que tomaron ciertas cosas para llevar el discurso a enardecer a la población, cuando por ejemplo decía pueblo hijo de puta y alzaba la mano, como os dice la oligarquía. Entonces era un hombre que sudaba, que se expresaba, que al tener el sudor en su camisa la gente lo comparaba, y el campesino y la gente del pueblo obrero lo comparaba como parecido a ellos, porque era un tipo que sudaba, no era el tipo acartonado, quieto, sino era un tipo que se movía y que además expresaba la rebeldía de la gente. Ok, gracias por su
por su atención y